Y mientras tanto, Irán va negociando con países, por ejemplo, India y Pakistán, este último fin de semana, pudieron sacar barcos por el estrecho de Hormuz. ¿Por qué? Porque negociaron directamente con Irán. Bueno, esto es tomado por el régimen iraní, que le responde precisamente, como decíamos hace instantes, Milei cruzó una línea roja. Y uno piensa, si Estados Unidos es tan superior, tan alevosamente superior en términos de militares y de armamento a Irán, y si Estados Unidos destruyó entre 80 y 85% de las capacidades militares de Irán, entre misiles, entre infraestructura, etc. Entonces, ¿por qué Irán sigue estando aparentemente tan firme y tan fuerte en la guerra? Que bueno, es porque controla el estrecho de Hormuz, que como... ¿Es un actor o un espectador? Vamos a preguntarle a Tomás Santolín. Tomás, ¿cómo estás? Muy buenos días. Dayana, Esteban y Hugo estamos aquí. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, estimados? ¿Cómo están? Un gusto. Pero muy bien. Bueno, ¿cuál es el rol de Argentina en el medio de todo este conflicto? Porque sabemos hubo expresiones del presidente Javier Milei sobre la situación. Así es. Bueno, mira, hay varias situaciones que surgieron respecto al conflicto con Irán, que se vinculan o tienen como, al menos como protagonista directo o indirecto a la Argentina. La principal, probablemente la que más ruido causó, la que más, si se quiere, polémica repercutió, al menos acá en Argentina, fue el mensaje desde el régimen iraní en contra, o digamos, atacando al presidente Milei, acusándolo de haber cruzado una línea roja al meterse tan abiertamente y sin ningún tipo de dudas, entrando al conflicto, no entrando obviamente con tropas militarmente, pero sí en términos retóricos, sí en términos discursivos, al decir el presidente Javier Milei que Irán era un enemigo, que Argentina apoya a Estados Unidos en la guerra, y que, de hecho, lo que dice Milei en el discurso es: vamos a ganar la guerra. Obviamente Argentina no está participando, pero ya el hecho de que él se ponga en primera persona, simbólicamente es fuerte, ¿no? Bueno, esto es tomado por el régimen iraní, que le responde precisamente, como decíamos hace instantes, Milei cruzó una línea roja y de alguna manera sugería o daba a entender que podrían o que deberían haber una respuesta ante eso. Esto obviamente es un tema de muchísima sensibilidad, primero porque se trata de guerra y de muertes, de pérdida de vidas humanas, ¿no? Ya eso de por sí nos obliga a tener cierta solemnidad o cierta seriedad al respecto, pero... Tomás, ¿y crees que Sí. lo dicen, perdón, con un tono de amenaza también? A ver, acá hay una particularidad que no levantaron muchos medios locales, que es que el mensaje, la editorial esa de Irán contra Milei o acusando a Milei, en realidad es una editorial de un editorialista bastante conocido en Irán que publica esta editorial en el The Tehran Times, que es el diario típico o más tradicional de Irán. Es un diario muy asociado al régimen iraní, al régimen de los ayatolá. Básicamente, a veces sirve un poco como medio de propaganda, como medio de dar respuestas o dar mensajes no oficiales, no institucionales, sino que con menor peso diplomático, si se quiere, porque no lo dice directamente el régimen. Sería mucho más grave si estas palabras las hubiese dicho un oficial iraní, un funcionario iraní. Al ser un editorialista, obviamente es un mensaje del régimen, porque si no lo pensara el régimen, ese editorialista no lo escribiría, pero le baja un poco, si se quiere, la gravedad o el riesgo, digamos, el peligro, si se quiere. Pero a ver, me quiero quedar con eso que decís, Tomás, que si bien no lo dijo un oficial iraní ni nadie de la cúpula de hierro que está gobernando hoy Irán, lo dijo alguien que seguramente está oficia quizás de vocero de lo que está pasando en Irán. O sea, el régimen piensa esto. ¿Y qué crees vos que significa en términos concretos que la Argentina haya pasado una línea roja? A ver, ¿qué significa que haya pasado una línea roja? En todo caso, ahí habría que ponernos en la cabeza de Teherán, de Irán, y entender o tratar de dilucidar cuál fue el motivo, el disparador de ese enojo, de esa bronca de los funcionarios iraníes. Obviamente, la principal
provocación, si se quiere, viene del lado primero del presidente argentino. Claro. Cuando hace declaraciones públicas durante un discurso en Estados Unidos en referencia a la guerra, tratando y calificando a Irán de enemigo. Entonces, la línea roja, me parece, es Argentina, vos con esto te estás metiendo en un conflicto que no sé si te lo querés comprar. Y a ver, no sé si te lo querés comprar. O sea, vos decís que ¿es necesario todo lo que está haciendo la Argentina en este conflicto? ¿Le pide Donald Trump tanto a la Argentina? A ver, en primer lugar, quiero aclarar también una cosa, que es el régimen iraní siempre, o digamos, recientemente, hace muchos años que el régimen iraní usa la cuestión retórica, las amenazas muy explícitas y muy a veces violentas en términos retóricos contra sus enemigos, y a veces, en gran parte de las veces, es un recurso de maniobra, de negociación, pero que no quiere decir que va a actuar sobre esas amenazas, sino simplemente lo usa como para ganar leverage en una negociación, es decir, para intimidar, digamos. Entonces, eso es una primera precaución que yo quiero hacer, en el sentido de, no quiere decir que porque te amenazó Irán necesariamente después eso vaya a pasar algo. Claro. A escalar, claro. Pero sí, y volviendo a lo que vos me preguntabas, que me parece muy importante, pareciera ser que esta idea de Milei o esta práctica del presidente Milei de referirse al conflicto en términos muy partidarios en el sentido de que hay dos bandos en una guerra y Milei claramente se posiciona de este lado. Bueno, habría que pensar cuáles son las ventajas y las desventajas de esa decisión. Yo creo que en este caso puede ser que una ventaja sea tener un mayor acercamiento con Estados Unidos y tratar de agradar con más intensidad a Estados Unidos, y que en consecuencia uno reciba algún tipo de eventuales ayudas, acompañamientos, apoyos por parte de Estados Unidos. Esa sería la ventaja. Ahora, la desventaja, para mí, es enormemente mayor. En este caso, y esta es una opinión mía, no estoy diciendo que necesariamente el presidente se haya equivocado, pero yo creo que acá te estás metiendo en un problema, en una problemática muy sensible, y sobre todo en un país que tuvo la bomba a la AMIA y a la Embajada de Israel, ¿no? Sí. Y entonces, en ese sentido, sí creo que es una lástima, también es una lástima porque una de las principales activos, una de las principales ventajas que tiene Argentina es que está en una zona de paz. Hoy en día, cada vez se valora eso en el mundo, en la geopolítica, cuando una empresa quiere invertir en un país, cuando un grupo de jóvenes entrepreneurs nómades decide ubicarse en un país para empezar una startup. Mucho de lo que se piensa cada vez más es en la paz, porque al haber mayor enfrentamientos bélicos bueno, no solo en Medio Oriente, sino en Ucrania, en Israel, digamos, al expandirse la tensión bélica en el mundo, el hecho de ser una zona de paz como lo es América, gana valor. Y eso, bueno, obviamente la cuestión esta iría un poco en detrimento de ese activo que tiene Argentina. Bueno, y a ver, quiero profundizar un poco más en esto. O sea, ¿gana más peso internacional Argentina haciendo esto, digamos, o pierde margen de maniobra? No, a ver, esas cuestiones siempre son... Pensá que esto a fin de cuentas es política, Sí. es política exterior, es política internacional, pero no deja de ser política. Y sabemos que la política no es una ciencia exacta. En todo caso, cada uno de los actores van tomando decisiones en función de los costos, de los beneficios que prevén en cada maniobra, y van decidiendo. Si ganó... Yo no creo que esto... No veo tantos beneficios tan claros de esto que sucedió, de la decisión de Javier Milei. Y en ese sentido, yo personalmente creo que no hubiese sido necesario. Pero no quiero dejar de marcar que es una apuesta, y en todo caso, quizás el día de mañana este acompañamiento de Milei al presidente Trump termina resultando clave para eventualmente avanzar en otro aspecto positivo y ventajoso para nosotros. Así que es una incógnita que el tiempo la develará. La última que te hago, Tomás querido, ¿cómo estás viendo el conflicto? ¿En qué estadio estamos? Y a ver, Estados Unidos Donald Trump yo lo veo muy complicado. Yo lo veo muy complicado porque hay varias cuestiones, pero uno piensa, si Estados Unidos es tan
superior, tan alevosamente superior en términos de militares y de armamento a Irán. Y si Estados Unidos destruyó entre 80 y 85% de las capacidades militares de Irán, entre misiles, entre infraestructura, etc. Entonces, ¿por qué Irán sigue estando aparentemente tan firme y tan fuerte en la guerra? Que bueno, es porque controla el estrecho de Hormuz, que como hablamos en otra ocasión, es un punto clave, neurálgico para todo el sistema estratégico global, porque es un canal marítimo del cual pasan el 20% del comercio del petróleo global pasa por ahí. Entonces, como Irán controla el estrecho de Hormuz y lo hace muy fácilmente con minas y con drones, que son dos armamentos bastante baratos en términos relativos contra otro tipo de armamentos, le es muy fácil a Irán controlar ese estrecho. Y lo loco es que, por un lado, Estados Unidos pide ayuda a sus aliados y sus aliados lo rechazan. Francia, Gran Bretaña, Alemania, Corea del Sur, Japón, todos salieron. Donald Trump pidió que envíen barcos de guerra para escoltar los buques por el estrecho de Hormuz, y todos lo rechazaron. Entonces, Estados Unidos parece estar cada vez más en un lugar de mayor soledad o aislamiento a nivel internacional, y mientras tanto Irán va negociando con países. Por ejemplo, India y Pakistán, este último fin de semana, pudieron sacar barcos por el estrecho de Hormuz. ¿Por qué? Porque negociaron directamente con Irán. Lo mismo 8 países que hubo un reporte ahora en el Wall Street Journal que no dijo cuáles eran los 8 países, pero que están negociando directamente con Irán. Entonces, pareciera ser que Irán, a medida que empieza la tercera semana de la guerra, va encontrando las maneras, y con mucha menos capacidad real en militar, pero va encontrando las maneras de ir imponiendo, no sé si su voluntad, pero al menos el juego que quiere jugar. Ahora, esto sin duda alguna, cuando termine el conflicto, le saldrá no barato, le saldrá caro a los países europeos, entre ellos a Inglaterra, que nos enteramos días pasados que está teniendo problema con sus flotas, que solamente tiene una flota operativa. Y hay gran preocupación en Gran Bretaña justamente por el conflicto que tenemos en Islas Malvinas. Pero será seguramente tema para otro análisis y para otro momento, Tommy querido. Muchas gracias. Mucho gusto. Gracias, Tommy. Gracias a ustedes. Tomás Santolín, analista internacional, hablando justamente de este conflicto y de esto que dicen desde Irán. La Argentina cruzó una línea roja. Bueno, analizando un poco, Tomás, qué significa eso en términos políticos y en términos